Listo, buenos días. Damos la bienvenida también a los que nos ven, nos escuchan. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, estamos por terminar este capítulo 1, en las últimas partes, y creo que pues tenemos que retomar un poquito lo que veníamos hablando de lo que dice el final del verso número 15. Dice la segunda parte, dice: mas para los corrompidos o incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia, dice, están corrompidos. Está hablando literalmente de personas no creyentes. O sea, eso se entiende, ¿no? La mente de una persona que no ha sido regenerada por la obra de Dios, hay corrupción en la mente. Todo lo vemos mal, todo lo vemos al revés. Y habla de esa parte tan seria, ¿no? Una de las cosas que desafortunadamente predomina en una mente así es tratar de justificar nuestros hechos, ¿no? Creo que una de las cosas que determina nuestro nuevo nacimiento es aceptar nuestra vida, a veces nuestros aciertos y a veces nuestros desaciertos, ¿no? Cuando no hemos tenido esa regeneración en la mente, siempre buscamos tener la razón. Esa es una cuestión muy seria, ¿no? Entonces, un creyente se basa en caminar con Dios, reconociendo sus aciertos, su pecado y no pecado. Vamos a ponerlo claro. Entonces, cuando pecas como creyente, dependes de Dios, ¿no? Te humillas, buscas el consejo de Dios, buscas la guía del Espíritu Santo de Dios, porque hay un arrepentimiento en el corazón, ¿no? Cuando no es así, pues te justificas, culpas a todos, hasta el perro, ¿no? El gobierno, el perro, el vecino. Yo creo que es una de las cosas que debemos de determinar nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia de esa vida? La apariencia. O sea, por fuera tratamos de utilizar lenguaje, posturas, vestimentas, como si eso fuera lo real, ¿no? Entonces yo creo que eso marca mucho la diferencia, ¿no? Por eso Pablo empieza a hablar primeramente. Fíjate, la Biblia dice que conozcamos la verdad y la verdad nos llevará a muchas cosas, ¿no? Primero nos pone la vida de un creyente, de un pastor, de un maestro centrado en los principios de Dios, y después nos lleva a lo que son los incrédulos. Entonces el razonamiento cambia, ¿no? Pero llegamos a la parte más seria, la parte final de este versículo 6, que es así como cuando se derraman las cosas, ¿no? Dice: profesan conocer a Dios. La tragedia más grande de un hombre es que se crea creyente, porque la mente va siendo cauterizada con el paso del tiempo. O sea, y es algo muy peligroso y esto se gesta, dentro de la misma iglesia, ¿eh? Muchos están dentro de la iglesia creyendo en su mente racional, que son creyentes. Porque el que vive afuera dice: no, yo qué quiero de Dios, ¿no? O sea, le habla, no quiero ni oír de Dios, ¿no? Pero el de adentro cree porque se sabe algunos conceptos bíblicos, porque ha adoptado algunas formas de vida. Yo siempre he visto que la manera de vivir de la iglesia es una manera que invita a muchos a esa vida, ¿no? Una vida tranquila, hay muchas cosas que se pueden imitar, ¿no? Por ejemplo, el salir y hacer cosas al turismo, ¿no? A mucha gente le encanta eso, ¿no? Pero eso no es una evidencia de que eres creyente. Eso cualquiera lo puede hacer. Entonces, esa es la parte más seria, que Pablo termina el capítulo 1 hablando de los falsos. La verdad es una situación trágica, ¿sí? Pero lo mismo que sucedía en Creta, sucede aquí. Están dentro de la iglesia. O sea, cuando dice profesan conocer a Dios, se está refiriendo a los falsos que han tomado, ¿sí?, la iglesia como una estafeta o como una manera de vida, pero de ellos mismos. Entonces eso es algo que tenemos que entender, porque la verdad, el conocimiento nos lleva a discernir. El discernimiento no es algo que se aprende, es algo que se adquiere
con el caminar con Cristo. Entonces, dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Tú debes de distinguir. ¿Por qué? Pues hay evidencias. Una de las cosas más, en la manera natural, el trigo da fruto y el fruto hace que el trigo se incline. La cizaña no da fruto y siempre permanece erguida. Entonces eso lo tenemos que entender porque lo vamos a enfrentar. O sea, la iglesia, el ataque más severo del enemigo hacia la obra de Dios es introducir gente dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, porque afuera pues es obvio, ¿no? Pues se ve, ¿no? Pero adentro no. Entonces por eso es mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, a mí me han comentado muchas veces que los padres que tienen hijos adolescentes dicen, no, es que anda con los amigos de la escuela que son cristianos. Le digo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Digo, peor, todavía peor. ¿Y dónde no, están, no, abusado. O sea, la supervisión, la guía de los hijos es permanente, ¿no? Porque si fuera una seguridad de que es cristino, pues dices, bueno, va, ¿no? Entonces yo siempre a todo mundo no. O sea, tú tienes que tener cuidado con tus hijos, de todos los que y eso es elemental, ¿no? Entonces, este es un punto muy serio, ¿no? Porque creen conocer a Dios, pero con sus hechos. ¿Qué significa hechos? Vida, proceder. Lo que Dios hace al nacer de nuevo en todos nosotros es cambiar los impulsos del corazón. Los impulsos del corazón son los resortes que nos motivan a hacer las cosas, a lo que piensas, a lo que haces, a lo que hablas, hasta cómo escuchas. Todo eso, cómo ves, ¿no? Tienen una apariencia piadosa, pero en el fondo, pues no está Dios. O sea, así literalmente practican una buena religión. Mira, el domingo va a haber una marcha que convoca el cardenal de Morelos por la paz, porque quieren hacer una marcha para sembrar la paz de Dios en el estado de Morelos. Suena bonito, ¿no? Entonces estoy hasta pensando ir, a lo mejor no vengo. Suena bonito, ¿no? Es una buena motivación, ¿no? ¿Será que con una marcha rezando y aventando agua bendita, entonces sembremos la paz de Dios? Para empezar, la paz de Dios no está en el mundo. La paz de Dios está en el corazón de los nacidos de nuevo. Para empezar. Pero suena bonito, ¿no? Y sacan, esa semana por lo que vivimos, tuve que estar saliendo constantemente. Para mí es extraño andar en la calle entre semana. Pues, el radio, y escuchas el radio y spot. El domingo, creo que el domingo 17, no sé si esto o el otro, están poniendo, ¿no? Suena bonito, suena un buen principio, ¿no? Motiva a la gente a algo, pero no pasa de unas buenas intenciones. Ese es un punto importante, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de conocer, este verbo en el griego de conocimiento admite dos matices que ha llevado a lo largo del tiempo a diferentes posturas, ¿no? La primera postura que lleva al conocimiento de Dios, ¿sí? Habla de una parte en donde pues se piensa que eran judaizantes, y la otra lleva una parte a donde piensan que había un pensamiento gnóstico. Y el gnosticismo tiene una implementación de judaísmo con helenismo, fíjate nada más, o sea, es como si quisieras mezclar agua y aceite, ¿no? Pero sin embargo, esta parte conocer, este verbo, pues nos refiere principalmente que la verdadera vida de un creyente es conocer a Dios. O sea, cuando nacemos de nuevo no conocemos más que algunas cosas de Dios que se revela, nos lleva a la salvación, nos muestra que somos pecadores, que Él es nuestro Salvador, pero entramos en un camino nuevo del conocimiento de Dios. Eso se llama renovación.
O sea, a la medida que vas conociendo a Dios, vas renovando tu mente y vas renovando o sea, vas sacando las cloacas que tienes aquí adentro, ¿no? El lodo que tenemos en la mente, ¿no? Y a veces es una parte bien difícil porque aún nosotros mismos resistimos la obra del Espíritu Santo, ¿eh? O sea, la obra de Dios nos va a redarguir, nos va a tratar, pero jamás nos va a oprimir. O sea, nos va a tratar y va a haber un momento del trato severo, pero jamás nos va a manipular. O sea, de que Él que te renueve sin que tú tengas conciencia, ¿no? Es parte de eso. Entonces podemos decir que creer en Dios es conocer a Dios, tener la vida eterna es caminar con Dios. Caminar con Dios, y anótala ahí, conociendo a Dios. O sea, la revelación de Dios a la vida de un creyente es de carácter progresiva. Y yo me atrevo a decir que es interminable, porque estamos hablando de un Dios eterno. Yo creo que ni aún estando con Él, en el momento de la resurrección, en el momento del fin de los tiempos, acabaremos en esa vida, en esa eternidad, conocer a un Dios eterno. Porque es eterno, ¿no? O sea, ¿hasta dónde cabe la palabra en ti y en mí eterno, ¿no? Impensable. Juan 17:3, lo veíamos 8 días, es el resumen del Evangelio de Juan, ¿no? Así se considera, ¿no? Y es uno de los textos más fundamental del Nuevo Testamento. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Colosenses 1:10, veíamos 8 días también. Colosenses 1:10 decía: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué genera el Espíritu Santo en nosotros? Fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es igual a conocimiento de Dios. Si tú careces de fruto del Espíritu a tus años con Cristo, es que no conoces a Dios. O sea, eso es algo que retumba hoy en la iglesia moderna, que no se quiere doctrinar. Retumba hoy en la iglesia moderna que no se quiere someter a una enseñanza seria, bíblica. O sea, muchos todavía, a pesar de sus 300 años de cristiano, siguen tomando lechita, ¿no? Todavía quieren cosas de entretenimiento. Ese versículo de Hebreos habla cuando sacas sonajas, y a un niño le tienes que distraer. O sea, a un niño le tienes que ganar su atención haciéndole caritas. Entonces, muchos quieren seguir en ese camino, ¿no? Entonces, podemos decir que la verdadera fe, el verdadero conocimiento, la verdadera creer en Dios, la verdadera confianza en Dios, es sinónimo de conocimiento. Entonces, si tú no conoces a Dios, verdaderamente no estás fundado en la fe. Verdaderamente no estás creyendo en Dios, porque la fe es sinónimo de creer y de confiar en Dios. Entonces, esa palabra nos lleva a esos dos matices, que la primera decían que eran judaizantes, que empezaban a agregar, ¿sí?, cosas purificadoras del proselitismo judío. Recuerden que ahorita lo que estamos viendo en Romanos es que Pablo no le da auge a la ley ni a Moisés en Romanos como le da auge a la fe y a la confianza de Abraham. O sea, él se brinca a la historia. O sea, la historia debe de regresar así en su momento que sucede. Él se brinca la historia de la ley de Moisés y se va muchos años atrás con la fe, con la confianza de Abraham como fundamento de la iglesia cristiana. Y entonces para los oyentes de aquel tiempo será una locura, porque su fundamento era la ley, las obras. Ellos desestimaban de alguna manera, o sea, lo que sucedió con Abraham, y argumentaban que Abraham era el hombre más obediente que había existido, por eso había ganado ser justificado delante de Dios. Abraham no fue obediente, sino creyó en Dios, y lo vamos a ver este domingo, ¿no? O sea, qué significa su estado
físico, ¿no? Y va a estar muy, muy bonita la enseñanza porque tiene mucho fondo de lo que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Porque creer en Dios es confiar en Dios. Y a veces nuestra confianza no es tan fundamental en Dios porque verdaderamente no conocemos a Dios como obra, ¿no? O sea, creemos que todo lo que nos complace, nos hace sentir bien es bendición, y todo lo que nos aturde, nos mueve, pues es el diablo metiéndose, ¿no? Y es una enseñanza ochentera muy mal, ¿no? Porque, o sea, ha llevado a la iglesia a que todo lo que es de Dios es bueno, pero pues también es bueno la disciplina. Y ahora que acabemos en estas 3 semanas, el jueves, escuchen la que di el jueves, las otras 2 que vienen también escúchenla. Vamos a entrar en una etapa de disciplina, vamos a tocar puntos de disciplina en unas 4 o 5 semanas hacia los hijos. Y hoy es un tema bien álgido, ¿no? Hoy cuidadito y toques a alguien, ¿no? O sea, hoy si alguien, aún tu familia te ve corregir a tu hijo, no, ¿cómo crees? Eso es del diablo. Pero más vale a tiempo que después ya no puedas. Pero bueno, entonces el otro es el camino del gnosticismo. Pensaban que era algo que estaban influenciados en su mente del gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina religiosa esotérica, herética totalmente, ¿sí? Se desarrolló en los primeros 2 siglos del cristianismo, y fíjate, y prometía conseguir a sus seguidores un conocimiento encima, conocer lo misterioso de Dios. No estamos tan lejos después de 2000 años, ¿no? Hay unos así bien locuaces, ¿no? A mí me dijo una persona, no, es que tú estás mal, me dijo. Yo, bueno, pues ¿por qué estoy mal? Tú pura Biblia. Deberías de dejarte llevar por los sueños de Dios. Dije, no, pues cuando me meta lo que tú te metes, chance, le digo. No, así me dijo, y es mi primo. Me dijo, no, pura Biblia tú. Dice, no, mira, cuando tú experimentas cómo Dios te revela en los sueños. Dije, no, por razón estás como estás, primo. Y es en serio, o sea, es algo que es natural, ¿no? Entonces, pero fíjate, curiosamente, el gnosticismo de aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, tenía una mezcla entre el judaísmo y el helenismo, o sea, una mezcla de todo. Fuerte, ¿no? O sea, son 2 cosas que no se llevan, ¿no? O sea, el judaísmo rechazaba al pensamiento de los sabios de aquel tiempo y viceversa, pero esos hombres juntaron, ¿no? Pero aquí lo importante es que no importa lo que piensen, cómo actúen, lo más grave de todo esto es que pretendían ser creyentes, pero sus hechos lo negaban. Y aquí vamos a hablar de una palabra muy fuerte que debemos tú y yo, y es un llamado a nuestra vida, evitar: la hipocresía. De veras, es algo que se nos da con mucha sencillez por el pecado que hay en nosotros. ¿Cuántas veces tú le dices algo o le expresas algo a alguien que verdaderamente no sientes? Y más bien lo hacemos en una bendición, ¿no? Porque la parte de verlos mal o voltearte, pues eso no sale natural, ¿a poco no? Pero la parte donde nos paran, ay, buenos días, hermano, gloria a Dios, y por dentro, ay, ¿cómo no te agarra el Señor y te aprieta? Eso es algo que debemos ir con el paso del tiempo mitigando. Pero no lo vas a hacer en tus fuerzas. Eso solamente lo genera Dios a través del fruto del Espíritu. Y eso es algo que está en nosotros. Mira, es parte del ADN del hombre caído. Si no, cuando veas a Adán y Eva, les preguntas cómo estuvo la conversación después del pecado, ¿no? Tú, y todo el mundo se aventó, ¿no? Después de que el mismo Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, es una cuestión seria, ¿no? Pero fíjate, es algo que se aprueba en la iglesia. Es algo que no se toca. Se sabe que muchos ministros tienen doble vida, pero eso no se exhibe, se mantiene. Y es algo muy serio, ¿no?
Y el verdadero creyente lo que cree que es, lo manifiesta en su vida. La vivencia diaria es la evidencia de lo que hay en el corazón. Las cosas pueden sonar muy bien porque tienen capacidades oratorias, pero cuando producen daño, pues es muy serio, ¿no? Cuando saquean una iglesia, ¿no? Dicen que es de Dios, ¿no? Y todavía un montón de séquitos les dice: ¡ay, qué bendición! Y dices: no inventes. O sea, dices: ¿qué pasó ahí, no? Y aquí llega una reflexión. Mira, vamos a leer el verso 16, 1 Timoteo 1:16, y lo leemos en la historia, ¿no? Está hablando de la historia de la iglesia. Esto es un hecho real que aconteció en Creta entre los primeros años después de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y se profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena, dice, obra. ¿Estás de acuerdo que es historia? ¿Estás de acuerdo que podemos tú y yo coincidir que fue un hecho real? ¿Sí? 1 Timoteo 1:16, ¿estoy bien? ¿Sí? Primera de Tito, perdón. Pero Tito, ¿por qué dije Timoteo? Es que estoy Primera de Tito, estamos en Tito, ¿no? Es que la siguiente clase creo que voy a dar son las cartas pastorales, entonces ya estoy en un chip por allá. Es que si me pasa, estoy Romanos, estoy Tito, de repente así como que se me cruzan los cables, y luego con tanto café pues sale peor, ¿no? Y se profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces estamos hablando de algo, es un hecho real, ¿no? Pablo está describiendo lo que está aconteciendo en Creta. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuántos años pasaron? Los primeros años, la fecha exacta nadie la tiene, pero podemos decir que estuvieron entre los primeros 60, 70 años de la resurrección de Cristo. Ok, lo leemos, historia, está ahí. Pero la pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos hoy? ¿A 2000 años estamos igual? Tú y yo, aquí presentes. O sea, tu relación con Dios, ¿cómo es? Tu relación hacia los demás, ¿cómo es? Porque hay que fundamentar algo. En la medida en que tratas a los demás, depende de tu relación con Dios. En la medida como le hablas a una persona, como eres íntegro, es el espejo de lo que tienes con Dios. Tú me puedes decir que amas a Dios y que le oras, que no, hombre, eres, bueno, Juan Diego se queda corto, ¿no? Pero la realidad es hacia los demás. Y una de las evidencias de eso es donde Dios te injertó en el cuerpo de Cristo en donde perteneces. Si tú aquí te haces indiferente a lo que acontece en este lugar, tienes un conflicto no con nosotros, lo tienes con Dios. Porque es una realidad. Yo puedo decir que amo a Dios y a ustedes los trato como simples objetos. Porque entonces, ¿cuál sería verdaderamente? Porque a Dios no lo veo, ¿estás de acuerdo? A Dios no lo toco. Sé que el Dios me ama, percibo el amor de Dios en mi espíritu, en mi alma, pero cuando abrazo a un hermano, cuando lloro con un hermano, verdaderamente entiendo el amor de Dios. Hoy la iglesia está abismalmente en esto. Para muchos la iglesia voy, entro, me siento, ahí nos vemos. Que otros hagan lo que me toca hacer a mí. Eso es bien lamentable. El principio de la iglesia no era así. Léete los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos. Así no acontecía. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Mira, hoy una de las cosas que ha predominado ante toda la mala enseñanza de la iglesia de los últimos 30, 40 años, y hablamos de un periodo de tiempo muy largo, hay una mediocridad espiritual enorme. Y se manifiesta en la conducta. No hay compromiso. No les hables de compromiso. No les hables de deberes. No les hables de eso hoy en la iglesia. No. Es más, ni siquiera a pastores. No les hables de eso. Se sienten ofendidos cuando dicen, no, es que esto es así. Una de las cosas que hoy predomina, porque nos hemos dejado arrastrar por todo este tipo de pensamientos, es la hipocresía en la iglesia. Y predomina, es más, por eso inclusive el mundo nos dice que somos un montón de ¿qué? Es penoso, ¿no?
Pero sin embargo, pues siguen. Porque pues como sienten esa experiencia con Dios, como pues de alguna manera Dios retribuye la gracia hacia nosotros. No nos regresa conforme a nuestras maldades, sino engrandece su misericordia todos los días. Creemos que estamos bien. Y es serio, o sea, los últimos 7 años que hemos vivido no ha sido en vano, ¿eh? Son 7 años de escuela de parte de Dios seria, muy seria. Mira, uno de los textos en 1 de Timoteo 5:8, donde Pablo, 1 de Timoteo 5:8 dice que si uno no provee para los suyos, ha negado la fe, ¿no? O sea, y ahí proveer no está hablando solamente del dinero, proveer es del cuidado, de la atención. O sea, el reflejo más grande de nuestra comunión con Dios hacia los demás, el número 1 es la familia, número 2 es la iglesia. Y la iglesia y la familia son sinónimos. Imagínate, ¿no? Entonces hoy se puede decir que amamos a Dios, y con todo lo que hay y con la capacidad que Dios nos dio, podemos decir que tenemos gran conocimiento de la Biblia. Uy, sí. Sí, con qué facilidad te haces de una información bíblica, ¿no? Podemos ser personas que no faltamos a la iglesia cada domingo, ¿no? Pero hay 2 aspectos que son elementales: la integridad de nuestro corazón y el amor hacia los demás, lo que marca la diferencia. El amor bíblico, el amor sufrido, el que no espera nada a cambio. Cuando tú das, no esperas que Dios te regrese. Y si eso no está hoy arraigado en tu corazón, no estás luchando con la integridad de tu vida y con amar genuinamente a tu prójimo, pues lo más seguro es que a lo mejor nomás eres un espectador. Porque qué trabajo nos cuesta ser íntegros, ¿sí o no? Tú y yo sabemos que debemos hablar la verdad. ¿Y qué trabajo nos cuesta? Tú y yo sabemos que debemos amar al prójimo, al hermano lija, al hermano esmeril, como quieras llamarlo, a la suegra, para que me entiendas. Y cuando nos prueba Dios, qué fuerte, ¿no? Porque muchas veces el amor se manifiesta callando, ¿no? No respondiendo nada, guardando silencio. Y vamos al texto impresionante de Pablo, de 1 de Corintios 13:1, ¿no? Después de hablar de todos los dones, después de poner orden en Corinto, ¿no? Utiliza una hipérbole enorme, ¿no? ¿Sabes qué es una hipérbole? Una exageración. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena y el címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, y ahí el amor que aparece, la palabra amor se refiere al amor bíblico, al que no espera nada a cambio, al que sufre, al que da. Dice: nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada, dice, sirve. Y una de las evidencias de haber nacido de nuevo es que hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Somos capaces de perdonar al que nos ha maltratado, al que nos ha ofendido. ¿Y quién te va a hacer vivir esa experiencia del verdadero perdón? Dios. Y si te pregunto: ¿ya perdonaste? Sí, pero cuando lo ves, si quisieras ver fueguito que lo alcance, ¿no? Pues es normal. Acuérdate que como hombres somos malos. Yo le he estado diciendo en la familia, muchos de los trastornos que hoy tenemos fueron engendrados en nuestra infancia por nuestros padres. Muchos, que afectan muchas áreas de nuestra vida. Yo creo que es una de las partes más difíciles de renovar. Primera de Juan 2:6 dice lo siguiente. Primera carta de Juan 2:6, porque pone el ejemplo más grande del amor, ¿no? El que fue a la cruz sin nada, o sea, fue a la cruz por amor, ¿no?
Dice 1 de Juan 2:6, y el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y esa palabra andar del griego significa todo. Es una palabra que embarca alma, cuerpo, mente, espíritu. Entonces es difícil esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre un creyente y no un creyente? La vida, la realidad, no las apariencias, no la Thompson bajo el brazo como muchos piensan. Porque una Thompson ahorita no sé cuánto está de piel, ¿no? Unos 3,000 pesos ha de costar. Siempre han sido muy caras. Entonces, por mejor Biblia que traigas, no te hace creyente. Digo, si eres creyente, pues al menos tráete una de misionera, ya de perdida, ¿no? Esas de papel de estraza, ¿no? Entonces, el profesar conocer a Dios no es la evidencia de ser creyente, sino la vida que se lleva, el andar, el comportamiento. El que está luchando día a día en su vida por guardar sus mandamientos. Y es una lucha encarnizada, ¿no? ¿Quién es el peor enemigo que tenemos? Tú mismo. ¿Te has visto en el espejo en la mañana que te levantas? Ese. Peor enemigo. Y para eso, pues obviamente hay muchas inconsistencias en la vida de una persona que se dice que es creyente, pero tiene un verdadero desconocimiento de Dios. En su proceder, niegan a Dios totalmente. Pero tú tienes que adquirir el conocimiento a través del el discernimiento, a través del conocimiento. O sea, vas a poder discernir. Y no es que verdaderamente desconozcan, conocen la Biblia. Es más, pueden saber hasta más Biblia que cualquiera de nosotros. Pero entonces podemos decir que no es cuestión de ignorancia, sino es cuestión de rechazo y de rebelión. La rebelión, o sea, el hacer tu nuestra voluntad, es totalmente ir en contra de Dios. Cuando queremos hacer la nuestra. Cuando no hay sometimiento. Cuando quieren sus propias enseñanzas a la manera que ellos ven. Y dice tres cosas que son, ya llegando a la parte mediana del medio del versículo, dice, siendo, dice, abominables. Esta palabra abominable es sinónimo de idolatría. Porque la idolatría para Dios es abominable. Algo, escúchame bien, esto está muy fuerte, ¿eh? Algo abominable es algo que vomitas, que regresas, que no recibes. Y Dios rechaza, escúchame bien, la tibieza del hombre. Entonces tú no puedes ser creyente tibio. Porque la tibieza en nuestro corazón es sinónimo de desconocimiento de Dios. Pero ese desconocimiento de Dios tiene otra implementación. Quiero hacer mi voluntad. O sea, no estoy dispuesto a conocer a Dios y quiero poner mi voluntad por encima. Y a través del Antiguo Testamento, reclamos de Dios al pueblo de Israel de su tibieza enormemente. De hecho, fue la voz de los profetas, por eso los mataron. Por eso cuando pudieron echarle mano, y Dios le permitió que le echaran mano, los hicieron cachitos. Uno de los que murió trágicamente fue Isaías, ¿no? Dice que lo partieron a la mitad, pero con una sierra de madera, delante de sus seguidores. Y así, Isaías capítulo 1, capítulo 1 del verso 12 al 15 habla de eso, cuando va, nomás anótenlo. Pero vamos al libro de Amós. Amós capítulo 5, verso número 21. Muy fuerte esto.
Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Amós 5:23. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la solemnidad de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. Fíjate, y hoy la tendencia de la iglesia moderna es que te entretengas, que el domingo sea un día que tengas una experiencia con Dios. Te voy a decir palabras de alguien que se congrega en una de las congregaciones más numerosas de este país. No voy a decir cuál. Dices que el domingo nos hacen tener un éxtasis con Dios. Y pues que los reparten chochos al entrar o qué. Son sus palabras, en serio, ¿eh? O sea, yo la conozco. Es que el domingo un éxtasis con Dios. Dios me habló y vino el Espíritu. Y yo, espérate. No, y el lugar donde se congrega es un lugar majestuoso. No estamos en las cavernas. Luces, además el coach sale con ropa entallada, todo de negro. No. O sea, tú y yo estamos en las cavernas. Y es uno de los lugares. Y esa denominación ha captado una infinidad de jóvenes que sus eventos les hacen eventos tipo un bar, sus mesas altas, luces. Aplauden. Y eso es una gran experiencia con Dios. Bueno. Y Dios rechazando todo eso, ¿no? Porque el fondo de la ley que Dios le dio a Israel era el amor y la justicia. El amor al prójimo demostrado a través de los hechos. La justicia, un hombre justo es un hombre que vive conforme a los principios de Dios. Ellos rechazaron eso. Y es cuando el hombre se hace su propio Dios, el Dios de bolsillo. ¿Qué quieres recibir de Dios? ¿Nada más lo bueno? ¿Y qué es lo bueno para ti? Porque a lo mejor lo que es bueno para ti, para mí no. Por ejemplo, tú me dices, es que yo quiero recibir lo bueno de Dios, quiero 100 hijos. No, yo no quiero. Yo con los 2 que tuve es suficiente. Y no por malo, sino dices, ya. Es una familia enorme, ¿no? Ayer que tuvimos a los nietos es una revolución la casa, ¿no? Cuidas a uno, cuidas al otro y ya llega un momento que ya, porque pues, sí, tienen una pila que, wow. Sí, pues es normal, ¿no? Pues ya 60 años no es lo mismo que 30, ¿no? O sea, dices, no es lo mismo. Pero sin embargo, ¿qué es lo bueno para ti o qué es lo bueno para mí? Entonces, ¿Dios tiene que estar a capricho? Los pensamientos deben de ser alineados a los pensamientos de Dios. ¿Y qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo nos cuesta? Entonces, cuando el hombre tiene idolatría en su corazón, hace a Dios a su propia conveniencia. Es cuando ante una violación flagrante de los principios de Dios, le dicen que es una bendición. Me voy a divorciar, gloria a Dios. ¿Cómo? Dios te va a dar otro mejor. Échale ganas, ¿no? Y uno de los textos más desafiantes de la Biblia es el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 16 dice, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios o no alcanzamos a discernir la voluntad de Dios, la recomendación es quédate quieto. Espera. Y ora a Dios.
Sumérgete en la profundidad del Dios y vas a ver que Dios te va a decir, vámonos. Pero cuando tienes impaciencia, pues te vas a equivocar. Y es difícil, ¿no? Luego dice, rebeldes. Esa palabra rebelde significa desobedientes. La rebeldía es desobediencia a Dios, porque una de las cosas que nos hace nacer de nuevo es poder cumplir los mandamientos de Dios. Antes éramos rebeldes, desobedientes. O sea, nadie que ha nacido de nuevo puede ser obediente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero el que ha nacido de nuevo tiene que empezar a entender y a caminar en la obediencia. Porque Dios es luz, ¿no? Y ya ves la luz. Antes estábamos cegados. Entonces, pues, ¿sabes qué es lo más triste que le puede pasar a un hombre y Dios lo permite? Dejarlo en sus propios pensamientos. Ahí es donde ya vas al matadero así. Entonces, cuando dice desobedientes o rebeldes, no es que desconozcan la voluntad o la verdad de Dios, sino que aún conociéndola quieren hacer la suya propia. Ellos empiezan a determinar qué es lo que Dios acepta y qué es lo que Dios no acepta. ¿Sabes cuál es la ventana más grande de la desobediencia? El egoísmo en nuestro corazón. Sabes que tienes que dar, sabes que tienes que hacer, sabes que tienes, sabes, y dices no. Sabes que tú tienes que pedir perdón aunque no hayas propiciado, hayas iniciado, pero dices hasta que no venga y me pida, yo no lo... Pues ahí está. Porque muchas veces Dios nos llama a esa reconciliación, aunque no hayamos sido el detonante. Entonces es bien importante. Y el último, si nos da tiempo, dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es una buena obra? Es vivir bajo los mandamientos, bajo los principios de Dios, que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellos. Y hay muchos principios, ¿estás de acuerdo conmigo? Y enseñanzas de personas que resisten la guía de Dios para implementar las suyas son muchas, ¿no? Segunda de Timoteo 3:8, ¿no? Fíjate, aquí Pablo se atreve a dar nombres y ahora porque se dan nombres se ofenden. Ay, ¿por qué dijo eso? Segunda de Timoteo 3:8. Dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Entonces, cuando nacemos de nuevo en esta vida y habitando aún en este cuerpo corrupto, que es decadencia, es el inicio de la nueva vida, de la vida eterna para ti y para mí. Entonces, el momento de nacer de nuevo, Dios nos está preparando para la eternidad, aunque seguimos en un estuche decadente, solamente esperamos el cambio, pero ya es el inicio. Es una de las cosas que hoy no se ha afianzado y no se ha arraigado en la iglesia, que el nacer de nuevo es el principio de la vida eterna con Dios. Aunque seguimos sujetos al cuerpo, a la corrupción del cuerpo, a las enfermedades. Pero es el paso que se da a la eternidad con Dios. Porque va a haber dos tipos de eternidad, ¿estás de acuerdo? Bueno, sin Dios y con Dios. Y empieza el camino de lo que se conoce como transformación. ¿A qué? ¿O a quién? ¿O cómo? ¿O para qué? A la imagen del Hijo de Dios.
Ese es el propósito de nuestra vida una vez que iniciamos. El propósito de nuestra vida no es hablar lenguas, no es enseñar la Biblia, no es cantar. Eso es secundario. Es ir creciendo, ir transformándote a la imagen del Hijo de Dios. Y hoy se ha perdido eso, ¿no? Hoy se ha perdido eso, ha diluido eso. Dice Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios tiene un plan claro, hay una elección, sí, y ahí lo dejamos porque eso es de Dios. Pero hay un propósito, que es lo que hoy nos enfocan. ¿Cuál es el propósito? Hacernos a la imagen del Hijo de Dios. Y ahí en esa parte se quedan, ¿no? Están mal metidos en la elección, que si antes, que si después, que si de esta manera, que si la otra. Entonces, las buenas obras es el crecimiento a la imagen del Hijo de Dios. Se va a ir viendo. Al principio pues no teníamos prácticamente nada, ¿no? Y las buenas obras o el crecimiento a la imagen del Hijo de Dios es el centro del Nuevo Testamento. Constantemente nos está hablando de eso. Puedes ponerlo ahí, fruto del Espíritu. La buena semilla da buen fruto. Y al momento de nacer de nuevo, Dios te puso la semilla de Él. Al no entender esto, se cree que las buenas obras es el camino para la salvación. No, es al revés. Las buenas obras es la evidencia de la salvación. Nadie se puede salvar por sí mismo, por hacer algo. ¿Y en dónde pone Dios la simiente? En el corazón, en lo interno, en el alma, internamente. Yo lo digo de broma y es una realidad. El estuche sigue igual o peor. Vamos decadentes, ¿no? Pero internamente. Es donde están las motivaciones del corazón. Y una vez que Dios ha regenerado eso, activa la conciencia hacia Él. Entonces cada cuestión que hagas hacia Dios, en tu vida más bien, tienes que ponerla ante la luz de la palabra de Dios. Verdaderamente la intención con lo que le hiciste fue una motivación correcta, porque el corazón, ¿cómo es? Seguimos batallando en esa parte, ¿no? O sea, verdaderamente lo diste con una intención correcta o lo diste con una intención de a ver qué cae. Y como lo he venido diciendo en las últimas semanas, el pecado más grande que tú y yo combatimos es el egocentrismo. Está bien arraigado en nosotros. O sea, esa manera de pensar, yo primero, yo después, yo tercero, y si sobra un cachito yo, nos cuesta trabajo erradicarlo. Y volvemos al mismo punto. ¿Qué es lo que va a erradicar ese egocentrismo en nosotros? El discipulado, las escrituras. Por eso una vez más la invitación, una vez más, abre tu Biblia, lee tu Biblia.
Deja que Dios te hable. Aprende a meditar en la palabra de Dios. Date un tiempo, no semanal, diario. Te va a hacer sabio, una mujer y un hombre sabio para poder caminar correctamente. Si un hombre y una mujer sabio es que sus pensamientos se están alineando a los principios de Dios. Segunda de Timoteo 3:15, para ir terminando. Segunda de Timoteo 3:15 y 3:16 y 3:17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para la salvación. Fíjate cómo dice, las cuales te pueden hacer sabio para entender la salvación que Dios te ha dado conforme al conocimiento de Dios que es en Cristo Jesús. Luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. ¿Para qué dice ahí? ¿Para qué? ¿Necesitamos ser corregidos tú y yo? Ah, claro. Pero como somos de chocolate, al primer trato de Dios, ay, estoy desmotivado. Y como siento que ya no quiero dejar el ministerio. ¿Cómo? O sea, ¿en dónde? O sea, ¿en dónde? Sí, a lo mejor lo vas a dejar por una enfermedad, vas a hacer no sé, pero no, así. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha regalado. Es la manera en que nos vamos a mantener ejerciendo los dones. Es la manera que nos vamos a ir reafirmando. No, y hay que aprender mucho porque nos han hecho esa ideología en la mente y creemos que ese es el proceder. No. O sea, tenemos que tenemos que ir a Dios, tenemos que fortalecernos en Dios para corregir, para instruir en justicia. Y ahí la palabra justicia habla de la vida. O sea, Dios quiere instruirnos en la vida. Quiere que a través de las experiencias de la vida nos vaya instruyendo hacia el amor, hacia la paciencia, hacia el que es el fruto del Espíritu, hacia la benignidad, a todo eso. O sea, Dios no te va a instruir en la silla de la iglesia, para que me entiendas, en la vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahí perfecto ponle semejante a Cristo. Ese es el camino, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, una de las cosas que debemos tú y yo erradicar totalmente es la rebelión a Dios. Entonces podemos decir que nuestro caminar evidencia plenamente lo que somos. Y cuando pongo caminar, habla en todo nuestro ser. ¿Qué oímos? ¿Qué hablamos? ¿Qué vemos? Todo. Como les comentaba, ¿no? Cuando sale el conflicto de murmuración y viene y se hace un caos, yo les pregunto, en el momento que llegó la murmuración a tu corazón, a tu oído, ¿qué había en tu corazón? Porque si tu corazón está sano, van a venirte a decir algo. A ver, tu problema es con él, ¿no? Entonces, ¿ya fuiste a hablar con él? No, sí, bueno, ok, yo te acompaño, vamos. Pues hay principios que nos gobiernan. Pero si en tu corazón hay una pretensión y te vienen a hablar de esa persona, dices, ya estaba yo esperando lo que yo veía es seguro. No, ¿qué veías tú? Pues ese es tu corazón. Y eso es así, mira, el enemigo está tentándonos. Y eso, mira, la incertidumbre, la duda, es el campo fértil del enemigo. Tú te tienes que afirmar en Dios. Entonces van a venir y dicen, no, espérate. Y yo lo he experimentado. Yo qué voy, a mí qué me dices, yo no tengo nada que ver. ¿Yo de qué voy a enterarme?
Si tienes algo, deja hablarlo con él. Ahora, ¿quieres que esté presente? Pues estoy. Y ahí ya como cambia el camino, ¿no? Porque sabe que cuando ya está alguien presente de todo lo que va a hablar y no es verdad, pues ya como que le baja. No, estaba yo pensando, seguramente me querías meter en un conflicto. No, tranquilo. Entonces, cuando dice reprobados en cuanto a toda buena obra, se entiende reprobados para los propósitos de Dios. La buena obra de Dios en nosotros es transformarnos, hermano, renovarnos, cambiarnos. La buena obra de Dios no es hacerte un gran predicador, un gran maestro, eso es irrelevante. Es transformarte, es cambiarte, es renovarte. Pero cuando hay idolatría, cuando hay rebelión, pues salimos de los caminos de Dios. Mira, con esto voy a terminar. ¿Sabes cuál es uno de los grandes males de la iglesia en estos tiempos? Que creemos que no pasa nada. Creemos que la gracia de Dios es sinónimo de complacencia de Dios. Y yo quiero decirte que no es así. O sea, hay cosas que hay que revertir, salirnos, pedir perdón, corregir antes que venga el trato de Dios. Pero de que va a llegar a nuestra vida el trato de Dios cuando andamos mal, es evidente. Entonces, no pasa nada, pues así piensa el mundo, ¿no? No pasa nada. Uno no es ninguno, dice, ¿no? Pues dos ya es mayoría, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Entonces, uno de los grandes problemas que hoy se ha gestado, y dice, no. Y pues Dios da tiempo, ¿no? Para arrepentirnos. Con esto terminamos. Sí, ya son, sí, 10:05. Si Dios nos da vida, nos vemos dentro de 8 días. Ya estaremos iniciando el capítulo 2. Apenas, fíjate. ¿Cuántos trimestres llevamos? ¿2 o 3? Ya va a acabar creo, también. No, bueno. Y me dicen que en un año. Le digo, no, pues como en un año. No, sí. Ya los otros son, no, todavía falta mucho. No. Y el capítulo 2 está tremendo. Pero ya iremos avanzando. Dios les bendiga, hermanos, y Dios nos da vida. Nos vemos el día de mañana en la transmisión, en nuestras reuniones naturales. Estaremos aquí. Dios les guarde. Buenos días a todos.